días. Conviviendo con el enemigo. Ya se darán cuenta por qué. Es un privilegio y una gran responsabilidad estar aquí, pero gracias a Dios tengo la oportunidad. Antes de empezar, quiero que oremos. Cerremos los ojos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, damos gracias porque hemos sido escogidos para estar aquí, porque hemos sido bendecidos con el conocimiento del Evangelio, y rogamos, Señor, que en esta mañana las palabras de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones sean agradables ante ti, Señor. Amén. El pasaje que vamos a leer esta mañana se encuentra en Romanos, en el capítulo 7. Pueden buscarlo si gustan o pueden prestar atención. Les advierto que no es un pasaje fácil. Por lo tanto, creo que es importante que presten mucha atención. Leo Romanos capítulo 7 a partir del versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo la ley del pecado. Pablo está hablando de una lucha interior que él tiene con su carne, con el pecado que habita en su corazón. Para definir lo que es la carne, quiero contarles una historia que creo que nos va a ayudar mucho para el resto de la predicación. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba luchando en dos frentes. Al este luchaba contra los rusos, al oeste luchaba contra los aliados, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros. Había un español, un joven español con pocos logros, que andaba buscando dinero, y entonces fue donde los alemanes y les dijo: yo trabajo para ustedes como espía. Muy bien, dijeron los alemanes, lo contratamos y lo ponemos en Londres, en Inglaterra. Pero Joan Pujol, que se llamaba el joven, no hablaba inglés. Entonces él se fue para Portugal y desde ahí empezó a coleccionar fotografías de Inglaterra, postales, y a escuchar la radio y a leer el periódico, y empezó a inventar historias, las cuales se las mandaba a los alemanes, y los alemanes le creían y le siguieron comprando las historias de espionaje. Inglaterra se dio cuenta de que existía este hombre, Joan Pujol, y lo contrataron. Lo contrataron como doble agente espía, un espía que pretende trabajar para un país
cuando en realidad está trabajando para el enemigo. Y adivinen qué, funcionó. Joan Pujol fue una clave, fue principal para la invasión que hicieron los aliados en Normandía, que les permitieron ganar la guerra. Y ustedes pensarían que los alemanes se dieron cuenta que existía este doble agente espía y lo asesinaron, pero resulta que más bien Alemania le dio la cruz de hierro por su valor en la guerra. Es decir, los alemanes convivían con el enemigo sin saberlo y les costó muy caro. Este enemigo es nuestra carne. Todos nosotros convivimos con un enemigo. Ahora, es cierto que como los alemanes, nosotros luchamos una guerra en dos frentes. A un lado está Satanás y a otro lado está el mundo. Pero con nosotros habita un enemigo que es más astuto, más poderoso y más engañoso que nuestros enemigos externos. Y esta es nuestra carne. ¿Qué es la carne entonces? La carne es la naturaleza humana que se rebela contra la voluntad, los propósitos y estatutos del Señor y lucha contra el espíritu. La carne es todo aquello que habita en nosotros que no quiere obedecer la ley de Dios. Pablo explica en Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, etc. La carne habita en nosotros y no quiere someterse a Dios. Eso es, en aquellos que conocen a Dios, porque a los que no han sido nacidos de nuevo, ellos no han identificado a la carne. La carne es simplemente lo que ellos son. Pero para los demás, dice Pablo en Romanos 8:7, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, la carne, la naturaleza humana que habita en usted, no tiene la capacidad de someterse a la ley de Dios. Nunca lograremos que nuestra carne se arrodille ante los pies de Jesucristo y le llame Señor, porque no puede. La carne no puede agradar a Dios. Ya definimos lo que es la carne. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de la carne? Bueno, es muy sencillo. El objetivo y la meta de la carne es engañarnos y destruirnos y separarnos de Dios. Esta es la meta y el objetivo. ¿Y por qué? Preguntarán. Si es parte de nosotros, ¿por qué querrá destruirnos? Bueno, porque en el momento que usted nace de nuevo y se somete a Dios, la carne tiene un enemigo, tiene un rival, y ese es el Espíritu de Dios. Y la carne va a luchar todos los días de su vida y cada segundo de su vida para matar este enemigo, este rival, que es el Espíritu de Dios. Por eso la carne quiere destruirnos y quiere engañarnos. La carne se convierte en enemigo de Dios porque quiere ser Dios. La carne se convierte en enemigo de Dios porque quiere ser Dios. Si ustedes se acuerdan, en el jardín del Edén, lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva fue lo siguiente: si ustedes comen de este fruto, se les abrirán los ojos, conocerán el bien y el mal y serán como Dios. Ahí está, ahí nació la carne. Desde ese momento en adelante, el hombre quiere ser Dios de su vida, porque ellos le dijeron a su Dios: no queremos que usted decida por nosotros. De ahora en adelante, nosotros decidimos por nosotros mismos. Nosotros decidiremos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros pronunciaremos lo que nos hace feliz. Nosotros decidiremos si este camino lo sigo y este no. Usted ya no tiene autoridad sobre mi vida. Yo soy Dios de mi vida. Y desde ese momento en adelante, todos nosotros habitamos con un Dios
que quiere estar sentado en un trono y recibir toda la gloria. Nadie anda por la calle exclamando, quiero ser Dios, pero nuestras actitudes nos delatan, hermanos. Y nadie está exento. Entonces, sabemos qué es la carne, sabemos cuál es su objetivo y su meta. Ahora yo les voy a decir cuál es el arma principal que usa la carne para destruirlo a usted. Y ese es el engaño. El engaño. Jeremías 17:9 dice: el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Su carne es engañosa. Así como Joan Puyol, esa carne le hace pensar a usted que quiere lo mejor para usted, que quiere la felicidad para usted, que quiere lo más bueno para usted, cuando en realidad lo que quiere es destruirlo. La carne usa el engaño para destruirlo a usted. La carne quiere engañarlo a usted, haciéndole pensar que sus malas obras tienen buenos objetivos. La carne le dice a usted: ¿por qué usted le va a dar su dinero al gobierno cuando se lo puede dar a la iglesia? Engaño. Jesús dijo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La carne le hace pensar a usted que lo que usted está haciendo es para glorificar a Dios, cuando en realidad la gloria la quiere usted de otros hombres. La carne le hace pensar a usted que usted es mejor que otros, cuando en realidad usted es orgulloso. Acordemos del fariseo: gracias Dios que no soy como este publicano. Esa es la carne. La carne quiere destruirlo a usted y utiliza el engaño para lograr esa meta. La carne es muy eficaz y muy fuerte por su astucia, porque es ese doble agente secreto que habita en usted, que tiene los mecanismos para hacerle pensar que quiere su bien, cuando en realidad lo que quiere es su destrucción, hermano. Amén. Y lo que sucede es que los cristianos muchas veces caemos en un error. Nosotros pensamos: ok, ahora que nací de nuevo, ya no tengo que preocuparme por este viejo hombre que habitaba en mí. Ahora yo lucho contra Satanás y contra el mundo. Gravísimo error, gravísimo error. Es todo lo contrario. Jesucristo dijo: yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro dijo: si usted huye de Satanás, si usted no le hace caso a Satanás, él huirá de usted. Pero la carne habita con usted y lo hará el resto de su vida. La carne está con usted cuando usted duerme, cuando usted se despierta, cuando se ducha, cuando trabaja, mientras ve televisión, mientras come. La carne nunca descansa. Y el error más grave que podemos cometer nosotros es pensar que cuando nacemos de nuevo, la carne ya no es un problema para nosotros. Además, la carne es un problema no solo para los bebés en la fe, los que acaban de nacer de nuevo, sino para los gigantes en la fe. Y esto es muy fácil demostrarlo en hombres como Ezequías, como Noé, y qué mejor ejemplo que el rey David. David había caminado con Dios durante toda su vida. Él había visto la fidelidad de Dios, él había comprobado el amor de Dios, su misericordia. Y cuando ya era un gigante en la fe, David cayó en adulterio y asesinó a un hombre. Pero vean qué interesante: cuando David comete este grave error, él no culpa a Satanás y tampoco culpa al mundo. Él dice: reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. David reconoció que ese error que él cometió fue por su carne. Iglesia, dejemos de darle tanto crédito a Satanás. Dejemos de culpar al mundo. Su mayor enemigo convive con usted y es su carne.
¿Qué es la carne? Ya lo definimos. ¿Cuál es su meta? Ya lo definimos. ¿Cómo hace para destruirnos? ¿Y a quién afecta? Ahora hablemos de esta lucha como tal, la lucha entre el espíritu y la carne. Voy a describir esta lucha, esta guerra que nosotros tenemos que pelear. Yo le llamo la carga que llevamos todos los cristianos. Y esta lucha, esta batalla, podemos decir que tiene tres características. Es persistente, es muy dolorosa y es necesaria. La lucha contra la carne es persistente. Les explico. Primera de Corintios 9:26 dice, esto es Pablo, el mismo que luchaba contra su carne. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien, escuchen, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Pablo compara esta lucha contra la carne con un maratón. Este maratón empieza el día que nacemos de nuevo y acaba el día que morimos. Esto no es una lucha que tiene vacaciones o días libres. Usted luchará contra su carne todos los días de su vida y todas las horas del día hasta el día que usted muera. Por eso es como un maratón. Un maratón, primero hay personas que deciden no correrlo y hay quienes deciden correrlo pero se quedan en el camino o se dan por vencidos. ¿Por qué? Porque es persistente. Es una batalla que dura toda la vida. Entonces, la batalla contra nuestra carne es persistente. Número 2, la batalla contra nuestra carne es dolorosa y muy dolorosa. Jesucristo dijo en Mateo 16, a sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz era el método de ejecución más agonizante, más humillante, más doloroso, más aterrorizante que existía en el mundo antiguo. La cruz era tan horrible que no se le podía hacer a un ciudadano romano, al menos de que hubiera una sentencia por el emperador. La cruz era el método más doloroso para morir que existía. Y curiosamente, Jesús dice: si usted quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz. El que tomaba la cruz ya no había vuelta atrás, ya iba para la cruz y ya estaba muerto básicamente. Y a eso nos llama Jesucristo. Pero Jesús, cuando dice tome su cruz, Él no dice tome su cruz y luche contra Satanás. Y Él no dice tome su cruz y venza al mundo. Él dice tome su cruz y niéguese a sí mismo. Quiere decir que Jesús sabe que nuestra lucha contra la carne es nuestra cruz, y que si nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos y luchar contra nuestra carne, no podemos ser sus discípulos. Entonces, hermano, no solo esta lucha es persistente y dura toda la vida, sino que es muy dolorosa. Es doloroso porque todos sabemos que negarnos a nosotros mismos es muy doloroso. Decirle no a la carne es muy doloroso. Pero si usted no lo hace, adivine qué, no puede ser discípulo de Jesús. Mediten eso. La lucha contra la carne es persistente, es dolorosa, pero es necesaria. De nuevo nuestro amigo Pablo, segunda de Corintios 12, ese es Pablo. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que me enaltezca. Todos hemos oído hablar de este aguijón en el cuerpo de Pablo, ¿no? No sabemos exactamente qué era, pero era algo que lo estaba atormentando. Es cierto que él lo llama un mensajero de Satanás, pero Dios lo está usando para abofetear su carne, para que él no se enaltezca.
La lucha contra la carne es necesaria porque Dios utiliza esa lucha para que usted dependa de Jesucristo y del Espíritu Santo y no se vuelva orgulloso. La exclamación de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, es la exclamación de un hombre que reconoce que sin Jesucristo él no vale nada. Es un miserable pecador. La lucha contra la carne es necesaria porque nos mantiene humildes, nos mantiene colgados de Dios. Usted no puede luchar la lucha contra la carne sin depender de Dios, y esa es la herramienta que Dios utiliza. Amén. Entonces la lucha contra la carne es persistente, es muy dolorosa, pero es necesaria. Bueno, no todos son malas noticias, porque así como Jesucristo ha permitido que luchemos contra la carne, Él nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para luchar contra ella y vencerla. Amén. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y nosotros podemos vencer la carne. Pero ahora yo les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para poder luchar la batalla. El que usted haya nacido de nuevo no es suficiente para vencer la carne, y yo les voy a explicar por qué. Para vencer la carne, además de nacer de nuevo, nosotros tenemos que seguir ciertos pasos. Primero, necesitamos reconocer que existe. Los alemanes se fueron con todas porque ellos vivían con un enemigo y no sabían que existía, y por eso pudo engañarlos y derrotarlos. Si usted vive su vida de cristiano ignorando el poder de la carne y culpando a Satanás y culpando al mundo por todo, usted va a perder esa batalla. El primer paso para luchar contra la carne es reconocer que existe, y esto usted lo tiene que reconocer todos los días, hermano. Ese es el paso número 1. Luego, una vez que usted ha reconocido que existe, usted tiene que caminar en el Espíritu. El segundo paso es decidir caminar en el Espíritu. Esto significa que cuando usted nace de nuevo, usted reconoce que tiene un enemigo y usted decide que de este momento en adelante usted va a ser como Adán y Eva antes de la caída. Usted va a dejar que Dios sea dueño de su vida, que Él tome las decisiones por usted. Usted va a ser guiado por el Espíritu y usted no va a ser quien va a decidir el curso de su vida, sino Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Es seguir los mandamientos y estatutos de Dios, la ley del Espíritu. Usted reconoce que su carne existe y que es peligrosa, y usted decide darle las riendas al Espíritu para que gobierne su vida, ¿sí? Ahora, tampoco eso es suficiente, falta más. Para vencer la carne tenemos que seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo en Mateo 26:41: manténganse despiertos y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. ¿La tentación de Satanás? ¿La tentación del mundo? No. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Manténganse despiertos y oren, dijo él. Manténganse despiertos. Usted reconoce que su carne es su enemigo. Usted decide vivir en el Espíritu, pero tiene que mantenerse despierto. Mantenerse despierto quiere decir no se puede dormir. Un soldado que se duerme en el campo de batalla queda aniquilado. Reconozca que la lucha contra su carne dura todos los días de su vida hasta el día que usted muera, y por lo tanto usted tiene que luchar todos los días de su vida hasta el día que usted muera. Usted tiene que estar alerta todos los días, y eso quiere decir que usted no puede distraerse por las cosas que le ofrece el mundo, las preocupaciones, las ansiedades, los apetitos de la carne, el entretenimiento, el partido de fútbol, la película. Usted tiene que reconocer que si usted decide correr el maratón y ponerse la armadura, usted tiene que pelear esa batalla todos los días de su vida. Manténgase despierto y ore. La oración.
La oración de todo lo que yo voy a decir es lo más importante. Para poder luchar contra la carne, nosotros debemos orar, y orar sin cesar. El salmista dijo: todo el tiempo pienso en ti, Señor, contigo a mi derecha jamás caeré. ¿Cómo es que no caerá? Si está a su derecha siempre. Pablo en 1 Tesalonicenses dice: oren sin cesar. Oren sin cesar. Pero ¿qué significa orar sin cesar? Porque evidentemente no podemos arrodillarnos al lado de nuestra cama y estar ahí desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Eso es imposible. Sin embargo, yo pensé en 4 cosas que podemos hacer nosotros en la vida ajetreada del siglo XXI para orar sin cesar. Número 1, podemos meditar constantemente en la palabra de Dios. Yo les pongo un ejemplo. Yo por las mañanas y cuando regreso del trabajo tengo que estar muchas veces en una presa, y lo que yo he decidido hacer es, tengo un parlantito que conecto al teléfono y escucho un sermón de Don Carson, de Tim Keller, del que sea, y esa media hora que yo tengo, yo dedico a escuchar a este pastor y a meditar en lo que está diciendo, y de esa forma yo puedo estar orando en mi corazón, meditando y digiriendo la palabra. Y esa es una forma de orar, meditar en la palabra de Dios. Otra forma de orar sin cesar es examinar nuestro corazón y sus intenciones. Eso quiere decir que en el momento que usted vaya a tomar una decisión importante o trivial y que su conciencia le esté sonando la alarma, usted haga una pausa y usted decida examinar su corazón. Ok, si yo no le doy mi dinero al gobierno porque quiero dárselo a la iglesia, a ver, voy a hacer una pausa, voy a examinar mi corazón. ¿Cuál sería en realidad la intención de mi corazón al decirme esto? Si yo voy a tomar la decisión de tomar un café con esta muchacha, aunque soy un hombre casado, una pausa. ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿En realidad es porque quiero hablar del trabajo o mi corazón me está engañando? Esa es una forma de orar, examinar su corazón y sus intenciones. Número 3, otra forma es agradecerle a Dios constantemente y en todas las circunstancias. Usted le puede agradecer a Dios cuando tenga ansiedad, le puede agradecer cuando esté feliz y contento, cuando tenga todo, cuando no tenga nada. Usted se levanta por la mañana, se acuesta y usted ora y le agradece a Dios. Yo le he enseñado a mis hijos a hacer eso. Por la mañana nosotros oramos que Dios los proteja y que les ayude a honrarlo en todo lo que hacen. Honrarlo en todo lo que hacen quiere decir darle al espíritu las riendas y no a la carne. Y esta es otra forma de orar, agradecerle a Dios por todo y en todas circunstancias, ¿sí? Y número 4, rogando a Dios que nos guarde cada minuto de nuestro día. Al salir por la mañana antes de coger el autobús, cuando usted entra al trabajo, cuando usted empieza a trabajar, cuando termina su trabajo, cuando llega a la casa y antes de acostarse, usted le dice: Dios, protégeme y ayúdame a luchar esta batalla. Entonces yo creo que esas son 4 cosas muy prácticas que podemos hacer para seguir el consejo de Pablo de orar sin cesar y el consejo de Jesucristo: oren para que no caigan en la tentación. Y así nosotros vamos a debilitar la carne. La carne, hermanos, es nuestro tanque de guerra, es nuestra infantería, es nuestra fuerza aérea. Sin oración usted no va a poder luchar contra la carne. Si usted prefiere ver el partido de fútbol, si usted prefiere ir a tomarse el café con el amigo, en lugar de orar, usted va a notar como su carne va agarrando fuerza y su espíritu se va debilitando. ¿Ok? Yo le voy a pedir a la gente de la música que pase adelante. Y yo quiero concluir. Nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, hemos sido escogidos para luchar una guerra en 2 frentes: contra el mundo y contra Satanás. Pero luchamos una guerra más intensa contra un tercer enemigo que vive dentro de nosotros, y esa es nuestra carne. Nosotros tenemos el privilegio y el deber de pelear esta batalla. Tenemos que reconocer que es una batalla que dura toda la vida,
que es cansada y muy dolorosa, pero que es necesaria. Y como cristianos nosotros tenemos que reconocer a este enemigo y utilizar todas las armas que se nos han sido entregadas para vencer la carne. De manera que, hermano, usted debe tomar la decisión de reconocer a su enemigo y luchar contra él. No se dé por vencido. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado la oración para que nosotros podamos pelear esta batalla tan difícil. Yo quiero pedirles a todos aquellos que en realidad quieran decirle a Dios lo siguiente: Señor, yo quiero que de ahora en adelante me ayudes a reconocer mi enemigo y a luchar contra mi enemigo, que me ayudes a ganar esta batalla. Yo les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a hacer una oración muy sencilla, ahí mismo en sus sillas. Señor, nosotros tenemos el privilegio de luchar una batalla difícil todos los días, pero sabemos que es necesario y lo hacemos porque reconocemos que sin luchar esta batalla no podemos ser tus discípulos. De manera que queremos rogar, Señor, que nos des las fuerzas, la inteligencia, las motivaciones para tomar esas armas que tenemos y luchar con todo contra nuestro enemigo. No nos dejes ser presos de nuestra carne, Señor. No dejes que nuestro espíritu se debilite. Ayúdanos a vencer a nuestro peor enemigo todos los días. Te rogamos que nos hagas personas de oración, que nos ayudes a mantenernos alertas y despiertos, para que de esa forma nosotros podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas y podamos dar fruto. No queremos satisfacer los deseos de la carne, queremos dar fruto y vivir en el Espíritu, porque ese es el plan que tienes para tu iglesia, Señor. Hermanos, ¿por qué usted no ora con su hermano? Uno por el otro, y ore para que el Señor les ayude a vencer la carne, que les ayude a tomar las armas que tienen para poder luchar esta batalla y correr este maratón. Y mientras ustedes hacen eso, yo le voy a pedir a los músicos que canten